Hey guys, welcome to a new video, a new class. This is Jose Freile, your English teacher. In this class, we're going to learn how to express the existence of something or not. So let's start with this class. Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a aprender a expresar la existencia de algo con las frases hay o no hay. Así que empecemos con esta clase. Ahora vamos con la explicación del tema de there is y there are. Y es muy simple ya que ambas frases, tanto there is como there are, significan hay. Es decir, que existe o no algo. En el caso de there is lo utilizamos para el singular. Quiere decir cuando haya o no una sola cosa. Y there are lo utilizamos cuando se esté hablando de dos o más cosas, ¿verdad? Que existen o que hay más de dos o más cosas. Entonces, empezamos con la idea de there is a monster, que es lo que estamos viendo. Hay un monstruo, ¿ok? Pero si queremos decir que no, lo único que hacemos es decir there is not. So, there is not a monster. Y si queremos hacer una pregunta, como que ¿hay un monstruo? Lo único que tenemos que hacer es invertir al verbo to be, que es el is, y el there pasa a la segunda posición. La frase entonces nos quedaría is there a monster? ¿Hay un monstruo? Ahora bien, en la forma plural tendríamos there are. Entonces diríamos cosas como there are monsters. Hay monstruos. Entonces, como hay más de dos, tenemos que decir there are. La forma negativa, igualita que en singular, lo único que hacemos es entonces there are not. Le agregamos un not y ya con eso tenemos la forma negativa. There are not monsters. No hay monstruos. Y por último, para hacer la pregunta, lo único que hacemos de nuevo es invertir. Al verbo to be pasa a la primera posición y el there pasa a la segunda. La pregunta entonces nos quedaría ¿are there monsters? ¿Hay monstruos? Y con eso tendríamos en esta actividad vamos a observar esta habitación y vamos a escribir la frase de que hay o no hay el objeto que nos están mencionando para completar la frase. En el primer caso tenemos a t-shirt on the bed, una camisa en la cama. Y sí, efectivamente hay una camisa en la cama, así que tendríamos que there is a t-shirt on the bed, y lo mismo haríamos con two books, a scarf, four pictures, many books, a book, a laptop, and some papers. Y así ustedes continúan. En la siguiente actividad vamos a observar este backpack, esta mochila, maleta, y vamos a completar las frases con is, isn't, are o aren't, teniendo en cuenta si hay, no hay una o varias cosas de las que se mencionan en la frase. En el primer caso tendríamos a there a glue in my bag, un pegamento en mi maletín. Y sí hay un pegamento en el maletín, por acá lo vemos, así que diríamos, y es uno solo, diríamos que there is a glue in my bag, que hay pegamento en mi maletín. Y también vamos a observar en la parte de abajo un classroom, un salón de clases, y la primera frase que nos dicen three girls in a class, tres chicas en el salón de clases. Tenemos que hacer lo mismo, solo que ahora vamos a hacer la frase completa, la idea completa de hay, que sería there is, si hay una sola cosa, o there are, si hay varias, o su forma negativa, si no hay, there isn't o there aren't, y así ustedes continúan con esta actividad. En la siguiente actividad vamos a observar la siguiente mesa con todos estos deliciosos alimentos y vamos a completar, a crear frases con las palabras que se encuentran en el listado from 1 to 10, y nos vamos a la parte de abajo con las palabras. Pero antes tengamos en cuenta para el primer ejemplo estas apples. Y ahora sí vamos con las frases.
Entonces aquí tendríamos las palabras. En el primer caso tenemos apples, manzanas. Y bueno, por acá les dejo la imagen para que podamos realizar las frases. Y tendríamos que manzanas, so hay manzanas o hay dos manzanas sobre la mesa. Así que diríamos que there are, recuerden que son varias, plural, hay two apples on the table. Hay dos manzanas sobre la mesa, como podemos verlo en la imagen. Y lo mismo haríamos con chicken, cheese, eggs, ice cream, water, sandwiches, oranges, soup and cake. Y así ustedes continúan con esta actividad. En esta actividad vamos a observar esta habitación y vamos a completar las frases con la idea de que hay una o varias cosas dependiendo de la frase que nos planteen. En el primer caso tenemos a mirror, un espejo. Y bueno, there is, hay una sola cosa. There are, hay varias cosas. There isn't, no hay una sola cosa. O there aren't, no hay varias cosas. En el primer caso tenemos a mirror, un espejo. Sí hay un espejo. Y diríamos entonces que there is a mirror, hay un espejo. En la segunda frase, donde tenemos any rollerblades, ningunos patines, pues efectivamente en ninguna parte de la habitación hay patines. Así que diríamos there aren't, y estamos diciendo en plural, de are not, porque son patines en plural, ¿no? Y en el segundo caso, la segunda parte de este ejercicio, nos piden que hagamos preguntas de que si hay o no hay tales objetos que aparecen en el listado. En el primer caso tenemos a rock, un tapete. Y bueno, recordamos que para hacer las preguntas, lo único que haríamos sería invertir las palabras, la primera y la segunda. Así que en vez de decir there is en afirmación, diríamos is there, en este caso, a rock, un tapete. Haríamos la pregunta y sí hay un tapete, a green rock, por cierto. Así que diríamos yes, there is a green rock. Y lo mismo haríamos con el resto de las preguntas. Por aquí les dejo una ampliación de la habitación. En esta actividad vamos a crear solo preguntas. Y como ya sabemos, las preguntas las elaboramos invirtiendo al verbo to be, que queda de primero, y luego colocamos there para que de esa manera tengamos una pregunta acerca de si hay o no alguna cosa. En el primer caso, lo que tenemos que analizar es si hay una o más de una cosa para colocar is there o are there. En el primer caso, la palabra que tenemos es a garage, un garaje. Dice a garage opposite your house, como que un garaje enfrente de tu casa. Entonces tendríamos que, como es uno solo, diríamos is there. Y es lo que hacemos, colocamos is there a garage opposite your house. Hay un garaje enfrente a tu casa. Lo mismo ustedes van a hacer con el resto del ejercicio. En la siguiente actividad vamos a crear frases con there is, there isn't, there aren't o there aren't, que hay en singular o en plural diferentes objetos. Vamos a inventar entonces qué objetos, qué muebles, qué cosas hay en cada una de las partes que nos sugieren y luego nosotros mismos crearemos esas frases. Un primer ejemplo que les quiero dar con there is, hay una sola cosa. In my bedroom, en mi habitación, yo diría que there is a computer in my bedroom. Hay un computador en mi habitación. Y lo mismo haríamos con on my kitchen table, in my garden, in my school, in my refrigerator. Y luego nosotros podemos crear que hay en singular o en plural una o varias cosas en las partes o en los lugares que querramos. Y ustedes continúan con esta actividad. Guys, y con este ejercicio hemos llegado al final de este video y al final de esta clase. Si nos gustó, dejemos un like y también activemos la campanita para seguir recibiendo de nuestras actualizaciones. No siendo más por el momento, stick around.
and goodbye.